Buenas noches a todos. Qué bueno verlos. Qué bueno que estás acá. De verdad me alegra mucho que estés acá. Antes de iniciar me gustaría hacer una oración y me gustaría que la dirigieras. Entonces, dale. Dios, gracias, Gracias, papá, por estar en este lugar. permitirme estar acá. Permitirnos estar en este lugar. Te pido que la Gracias palabra por que tu recibamos hoy sea de bendición para nuestras vidas. gracias, Señor, De porque eres verdad, bueno. nos permite acercarnos un poquito más a ti, Señor. Te pido que me des Ayúdanos, la Señor, sabiduría, el danos de entendimiento, tu el bendición y tu conocimiento. gloria, Señor. Guárdanos y protégenos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Bueno, entonces vamos a empezar hoy. Esto es como una clase. Yo sé que es la primera vez que estás acá, no te sientas, no muerden los que vienen y al que tenés a la par, pues lo más que puede hacer es que te asalte, pero de ahí para allá. Hoy vamos a hablar un poco de entender los tiempos. Te pregunto, ¿sabes qué significa la palabra entender? Comprender o interiorizar algo. ¿Ok? ¿Vos? Para mí entender es cuando, Solo decir sí, ya entendí. es cuando diría que tenés pleno conocimiento o has absorbido lo que estás, lo que sea que estás estudiando o viendo o lo que sea. ¿Ok? Es diferente, por ejemplo, no sé, hablando de medicina, por ejemplo, que alguien diga sí, sí, le voy a dar Panadol y pues porque tiene gripe, a que alguien comprenda toda la sintomatología de la persona y basado en todo lo que comprende diga esto es realmente lo mejor. Y es Ujú. de verdad Ahí te falta una pieza, porque tendrías que entender cómo funcionan los medicamentos, indicaciones, contraindicaciones, por qué vas a dar ese medicamento. exacto. O sea, no solo entender los síntomas de la persona, Sí. sino entender qué vas a hacer, por qué lo vas a hacer, con qué fin y qué va a tener como, Como repercusión. como repercusión o efecto adverso. Sí, eso es para mí lo que es entender, o sea, cuando comprendes en lo posible todo lo que involucra. ¿Ok? Para todo esto, en la Biblia hay muchos ejemplos de personas que entendieron los tiempos, pero hay unos específicos de los que vamos a hablar el día de hoy. Pero para eso vámonos a lo que es el libro de Eclesiastés. En Eclesiastés 3, del 1 al 8, en la versión NBI. La versión NBI es la nueva versión internacional. Dice acá, todo tiene su momento oportuno. Hay un tiempo para todo lo que se hace bajo el cielo. Un tiempo para nacer y un tiempo para morir. Un tiempo para plantar y un tiempo para cosechar. Un tiempo para matar, un tiempo para sanar. Un tiempo para destruir, un tiempo para construir. Un tiempo para llorar, un tiempo para reír. Un tiempo para estar de luto y un tiempo para saltar de gusto. Un tiempo para esparcir piedras y un tiempo para recogerlas. Un tiempo para abrazarse y un tiempo para despedirse. Un tiempo para intentar y un tiempo para desistir. Un tiempo para guardar y un tiempo para desechar. Un tiempo para rasgar y un tiempo para coser. Un tiempo para callar y un tiempo para hablar. Un tiempo para amar y un tiempo para odiar. Un tiempo para la guerra y un tiempo para la paz. Entonces, ¿qué nos quiere dar a entender estos versículos de la Biblia? Que sin importar lo que uno quiera, todo tiene su momento. Que no porque ahorita querrás algo, quiere decir que va a suceder en ese momento. Porque ya tiene un momento establecido en el tiempo de Dios. ¿Quieres leerlo en otra versión? ¿Qué versión tenés? Reina Valera. La Valera se dice entre dos purificados. Dice, para todas las cosas hay sazón, y para todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su tiempo. Tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar, tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar, tiempo de esparcir las piedras y tiempo de allegar las piedras,
determinar tiempo de amar y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. Ok. ¿Qué entendés de todo lo que leímos? Más que todo, sí que para todo hay un tiempo, ¿verdad? Creo que trata de resaltar lo importante que es no como que ser apresurado o algo, sino que pues, siempre haber un tiempo para todo, ¿verdad? Claro. Mira, a ver, te lo voy a poner de esta forma. Nosotros pasamos alrededor de 5 años esperando a que esto que ves hoy se diera. ¿Por qué razón? El Señor nos habló en algún momento que íbamos a hacer esto. Y al principio nos costó mucho creer, pero hoy en día que vemos que todo ya se está formando, pues entendimos que no era en aquel momento, sino que en aquel momento nos estaban preparando para lo que venía después. Primero nos tenían que pulir a nosotros para que no pudiéramos dañar a los que iban a venir acá. Si nosotros no hubiéramos sido pulidos o procesados, hubiéramos dañado a la gente que necesitaba ayuda, y necesitaba amor, necesitaba ser escuchado, necesitaba, bueno, en fin, muchas cosas que uno necesita cuando busca de Dios, porque generalmente uno busca de Dios porque está viviendo un momento difícil. Y te mantenés por amor a Dios, pero cuando llegas es porque estás viviendo un momento difícil. Entonces, para nosotros también ha sido importante el ir entendiendo los tiempos. Y esto, pues, hasta cierto punto me confrontaba mucho, porque a veces yo digo, yo quiero que ya sea todo de otra forma, quiero que sea más rápido, quiero que esto, quiero que lo otro, pero la Biblia es clara cuando te dice que para todo hay un tiempo. Entonces, de esto surge la pregunta, ¿qué es entender? Por eso les inicié con eso, que para ustedes, ¿qué era la palabra entender? Y nos vamos al diccionario bíblico, al Main, al expositivo Main, y es la palabra hebrea 99.5, que se refiere a comprender, ser capaz, actuar sabiamente, considerar, prestar atención, tomar en cuenta, notar, discernir, percibir e indagar. Entonces, yo quisiera que me ayuden buscando los significados de 3 palabras de estas. 1, comprender. 2, percibir. Y la otra, indagar. Hazme el favor, Moy. Busca vos comprender. Y me puedes hacer el favor de buscar eh, percibir. Sí, sí. En el diccionario, tranquilos, ¿no? O sea, no es como que los esté poniendo a prueba con un diccionario bíblico. No, yo quiero la definición del diccionario. Percibir dice que es el proceso mediante el cual nuestro cerebro capta, organiza y da significado a la información que recibe a través de todos los sentidos. Ah, ok. O sea que para que nosotros podamos entender algo, tenemos que captarlo de esa forma. Y todos nuestros sentidos lo tienen que entender. Ok. ¿Qué dice de comprender? ¿Muy? Según la RAE, dice abrazar, seguir o rodear por todas partes algo. Y dice entender o alcanzar o penetrar algo. Va, entonces eso que nos dice, que para que nosotros entendamos algo nos tenemos que meter de lleno en ese algo. ¿Me puedes hacer el favor de buscar la palabra indagar? Significa investigar, averiguar o buscar información de manera profunda y metódica sobre un tema o situación. Ok, entonces
indagar sería estudiar, básicamente, estudiar algo. Cuando te piden un trabajo de programación, no sé cómo funciona, pero voy a tratar de darme a entender. ¿Qué es lo que te dicen para que puedas ejecutar ese trabajo? ¿Cómo sabes lo que la persona quiere? Sí, normalmente sí es como una investigación profunda, porque queda más un poco de nuestro lado y normalmente es como dicen, quiero que esto funcione. Y ya queda en uno como que ir preguntando, investigando y todo eso, de los detalles, hasta tener una idea clara de lo que la persona quiere que nosotros hagamos. O sea que no te quedas solo con que te pregunten, mira, ¿entendiste? Y solo decir, sí, sí entendí, y no sabes qué hacer. No, creo que no se podría avanzar mucho solo así. Mm. Es que, ¿sabes qué es lo que pasa? Es interesante porque cuando uno quiere conocer los tiempos, tiene que empaparse de eso, Sí. de información. ¿Por qué? Si no te empapas de información, no sabes en qué temporada o en qué tiempo estás. No sabes si es el tiempo para trabajar, para cosechar, para reír, o sea, todos los tiempos que vimos. No sabes en qué época o en qué etapa de tu vida estás. Y ahí es donde vienen muchas dudas a nuestra mente. Yo estoy seguro, te lo digo desde mi profesión, a nosotros nos decían, ¿entendió la instrucción? Y si decías que sí, ejecutabas mal la instrucción, te castigaban. ¿Por qué? Porque estás diciendo que sí lo entendiste. Nosotros, en mi caso, pues trabajamos con personas, con vidas. Imagínate lo que pasó en Venezuela hace poco, que hubo un terremoto. Bah, imagínate que manden un equipo de nosotros allá, que nos digan que si entendimos las instrucciones y por alguien que no entendió bien, una persona sufre o se muere. ¿Cómo va a quedar esa persona? O sea, el rescatista, ¿cómo se va a sentir el resto de su vida? Es bien complicado. Porque hay situaciones en cuanto a rescate, o sea, me estoy yendo por otro lado, pero es para que entiendan el concepto. Dentro del rescate, hay situaciones en las que una instrucción que no sigas puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Como por ejemplo, cuando estás en labores de búsqueda y rescate, hay algo cuando el que está encargado de todo te dice silencio todos se tienen que quedar callados. ¿Por qué razón? Porque en ese momento se está esperando escuchar a una víctima, a que grite, que haga algún sonido o algo, porque se le da esa instrucción a la víctima, para que sepas en dónde empezar a buscar. Pero si, por ejemplo, yo no escuché la instrucción o no la acaté y yo estoy haciendo huella, puedo desviar el foco de atención de donde tendría que estar. Por eso es importante comprender esa palabra, que es entender. Ya me di a entender, valga la redundancia. Bueno, ya con eso podemos continuar. Nos vamos a Isaías 1, del 2 al 3 en la versión PDT. Isaías era un profeta de Dios, alguien que se movía en los tiempos también, alguien que escuchaba la voz de Dios y que sabía lo que acontecía para el mundo. Pero es interesante ver que el pueblo de Israel no escuchaba la voz de Dios y no entendía los tiempos. Entonces, miren lo que dice acá. Dice, oigan los cielos y escuchen la tierra, lo que dice el Señor. Crié a mis hijos, los saqué adelante, pero ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su amo y el burro el lugar donde lo alimentan, pero Israel no me conoce, mi pueblo no tiene entendimiento. O sea, ¿con qué los está comparando? Les está diciendo a Israel que no llegan a ser un buey, porque el buey conoce a su amo. O sea, en este caso, si tomamos a Israel como un buey, ellos tendrían que conocer a Dios, pero no lo conocen. Y les dice que un burro sabe dónde lo alimentan. Entonces, si tomamos a Israel con forma de burrito, les está diciendo que ellos no saben en dónde los alimentan. ¿Qué es el alimento para Dios? Es escuchar su palabra. Y ellos no querían atender la voz de Dios, no querían atender la palabra de Dios. Por eso es que aquí Isaías los confronta de esa forma, porque venía algo fuerte para Israel. ¿Quieres algo? ¿Quieres opinar algo? No, seguro.
¿Tú querés decir algo? ¿Seguro? Si no entendés algo, por favor, interrumpí. Yo con gusto voy a... Entonces, ¿en qué me quedé? Ah, sí. Entonces, les decía que es importante tener entendimiento para que sepamos en dónde tenemos que estar y por qué tenemos que estar en ese lugar. ¿Cuántas personas hay hoy en día que saben que Dios existe, pero no quieren escuchar su voz? ¿Cuántas personas hay hoy en día que saben que necesitan alimento espiritual, pero no lo buscan? Y yo les pregunto, ¿ustedes saben en qué tiempo estamos? No. ¿Vos? ¿Pero qué tanto? O sea, sí, son tiempos finales, pero ¿qué tan cerca del fin? ¿O qué tan lejos del fin? Según tu criterio. Bastante cerca de ¿Por qué? Ayúdame a predicar, porque ya me duele la garganta. ¿Por qué crees que ya estamos muy cerca del fin? Es un poco como lo que miramos en el mundo. ¿Pero como qué? O sea, a ver, charlemos un poco. por las señales, ¿Qué señales? o sea, Porque si me decís por las señales, la Biblia dice que en los tiempos finales va a llover fuego del cielo. Entonces, yo no lo he visto. me refiero a, digamos, a mí lo que me hace indicar eso es, a lo lejos me acuerdo que el Señor Jesús habló algo de, no me acuerdo qué fue lo que dijo, pero era parecido a las, no me acuerdo, a las cosas de Sodoma y Gomorra. Mm, Entonces, eh, Como los tiempos de Noé, como los tiempos de Lot. Lot vivió en los tiempos de Sodoma y Gomorra. ¿Ok? yo veo una depravación del mundo, Una deformación. pero, Ah, depravación. ¿Ok? y veo Una desviación. de los parámetros morales conservadores de la Biblia, por decirlo de alguna manera. Entonces, lo que la humanidad le llama progreso, la Biblia le llama necedad. ¿Ok? Parecido a lo que sucedía en los tiempos de Lot. Ok. Un momento de la brujería, un momento de hechicería, un momento de la ciencia, un momento de todo lo que no es Dios, por así decirlo, y tratando de normalizarlo en la sociedad. Va. Incluso algo que me Pero, parece bastante curioso es la imposición de esta forma de pensamiento, tratando de desviar a la mayor cantidad de gente posible. Eso a mí me deja pensando que en muy poco tiempo, cuestión de 50 años atrás y para atrás, las cosas no eran. ¿ok? O sea, ¿Qué no te pensás? podría, Disculpa, ¿ya terminaste tu...? no, no Ok. te podría decir que es por falta de intelectualidad, porque desde el siglo XVI, que fue el renacimiento, ha habido gente muy inteligente, muy ilustres pensadores, dando sus disertaciones y sus diálogos, pero no se miraba una incitación a lo que nosotros le denominaríamos mal, como en este tiempo. ¿Ok? Entonces no es por falta de intelecto, como había pasado, como para que digan después del avance ¿Ok? de la ciencia. ¿Quieres añadir algo? Creo que estoy bastante de acuerdo. Creía que estamos en el final de los tiempos, también por cómo está el mundo, las guerras y todo eso. Tal vez me es un poco más a... Creo que las guerras siempre han existido, ¿verdad? Eh, sin ser sincero, si ahorita no tengo muy presente como que las señales que están en la Biblia para indicar cuándo serían el fin de los tiempos. No sé si hay algo en específico para decir de que es ahorita en este tiempo. Es que ese es el punto. Mira, pues, el punto es que hay mucha gente que sabe que la Biblia está, Sí. pero no la ha leído. Y entonces no entiende el tiempo en el que estamos. Y eso es lo que yo quiero, a donde los quiero llevar hoy. Porque lo que decía aquel es bien interesante. ¿Por qué razón?
Mira, pues, él hablaba de depravación, hablaba de desviación del ser humano. Y no es porque no sean inteligentes, sino porque no les importa a Dios. Pero en el tiempo de Lot, y aquí me voy a meter a clavos, ¿no, muchachos? Pero quiero que no me vayan a ver feo, no me juzguen. En los tiempos de Lot dice que la gente veía a los ángeles y que querían tener relaciones con ellos. ¿Qué se les ocurre que está pasando hoy en día? Que quieren revelar al mundo. Los ángeles. Seres caídos, te diría yo, pero en forma de otra raza. No sé si has visto que actualmente hay un movimiento en el que quieren desclasificar cosas de extraterrestres y etcétera, etcétera. Sí, Estados Unidos. Sí, o sea, pero ¿por qué ahora? ¿Por qué no hace 50 años, como decía aquel? Les trae desviar la atención. Pero desviar la atención de qué? ¿Vos qué pensás? Aquí ya nos metimos a clavos, así que ayúdame a salir de los clavos. Es necesario que la gente crea en otras cosas, ¿sí? Bueno, tal vez no que sea necesario, sino es el plan, que la gente crea en otras cosas. Sí, y que se desvíe de la verdad, que es Dios. El diablo vino para robar, matar y destruir. El diablo es un engañador y es un imitador. Entonces, yo a veces me pongo a pensar que hay cosas que parecieran, digamos que son tal vez hasta ilógicas, pero que están empezando a pasar según la referencia bíblica. Solo que en el tiempo que se escribió la Biblia, las personas que la escribieron dijeron de la mejor o describieron de la mejor manera lo que pudieron ver. Eso es lo que yo creo. No te digo así, tampoco, o sea, no me van a juzgar, no van a decir que estoy diciendo locuras. Pero por si no sabías, o sea, no sé si ya has escuchado esto, pero el, cuando, por qué la gente de Sodoma y Gomorra quería tener relaciones con los ángeles? Porque ellos querían hacer nuevas creaciones o una mezcla genética que ya se había dado anteriormente. O sea, búscate Génesis, donde dice que Adán y Eva tuvieron hijos, a Caín y Abel. Quiero que vean algo. Como te digo, aquí ya me estoy metiendo a clavos, pero a mí me gusta meterme a clavos, vos. Dice, y conoció a Adán, su esposa Eva, la cual concibió y parió a Caín y dijo, adquirido de varón por el Señor. Después parió a su hermano Abel, y fue Abel pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. ¿Eso dónde está? En Génesis 4, va. Busca donde dice que los hijos de Dios vieron a las hijas de los hombres. Génesis 6. Ok, está en Génesis 6. Viendo los hijos de Dios, las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron su esposa, escogiendo entre todas. ¿Escogiendo? Entre todas.
¿Qué más dice? Y dijo el Señor, no contendrá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, conocerán sus días 120 años. Va, Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después de que encontraron los hijos de Dios a la hija de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones del mundo. Y vio Dios que era mucha la maldad del hombre en la tierra, y de toda imaginación de los pensamientos de su corazón era solamente mala continuamente. va, gracias. Previo a lo que leíste de Caín y Abel, habla de que, bueno, no previo, sino cuando, despuesito de que Caín y Abel nacen, hay un evento que se da, que es donde Caín mata a Abel y a él lo destierran. Y dice que él concibió esposa. ¿Pero de dónde era esa persona? La esposa. Sí, la esposa, porque... No, pero ¿de dónde era? ¿Hija de quién era? Ya, ¿Por qué crees que de Adán y de Eva? la verdad, lo que tenía en mi memoria, sí, no sé, No es de ellos. Entonces, ¿por qué me estoy metiendo en todo esto? Porque digamos de que todo eso que ya sucedió, está sucediendo otra vez. Por eso te estaba hablando de lo que de esto que están queriendo poner a la luz, como algo nuevo, como algo bueno. Así fue como el diablo se le presentó a Eva, diciéndole que él era algo bueno, que era algo nuevo, que Dios no quería que ella supiera la verdad. La enredó con mentiras o medias verdades. Y hoy en día eso es lo que está pasando. Que hay personas que están enredando a la gente con medias verdades. ¿Para qué? Para que se desvíen del camino correcto. ¿Algo que querrás opinar sobre eso? ¿Seguro? De lo de las creaciones y eso, ¿no? Ok. ¿Tenés alguna duda sobre eso? Te pregunto porque yo sé, mira, nosotros hemos hablado de esto por mucho tiempo, pero yo sé que acabas de venir. Entonces, si tenés una duda, por favor. ¿Sí tenés una duda? pero sí, tengo la duda. ¿Sí tenés la duda No, ahorita no? Ok. ¿Sobre las creaciones? Nada. Ok. Solo para que sepas, un resumen. Adán y Eva no fueron la primera creación, hubieron otras creaciones. Y después de ellos, eh, no te sabría decir cuántas creaciones hubieron con exactitud, pero sí hubieron otras creaciones. Entre ellos estuvieron los ángeles, las creaciones preadánicas, los gigantes, que fueron, digamos, otra creación, por así decirlo. Porque también ellos se dividen en varios tipos de gigantes. Estaban de los que habla acá, de los hijos de los hombres, perdón, que los hijos de Dios se metieron con las hijas de los hombres, pero después te habla de otros gigantes, porque esa especie de gigantes murió en el diluvio. Pero más adelante vemos que David se enfrentó ¿contra quién? Con gigantes. Moisés vio gigantes cuando mandó a... ¿Cómo se llama? ¿Quién era? Ay, se me fue el nombre, muchacho. A Josué y Caleb, que dice que los mandó a ver la ciudad y que una uva la tenían que cargar entre dos hombres porque era muy grande. Ahí habían gigantes también. Entonces, ¿de dónde salieron esos gigantes si supuestamente se habían muerto en el diluvio? generaciones previas. Te diría que sí y no. Yo diría que fue una especie de mezcla que se dio en Sodoma y Gomorra. Eso es lo que yo creo. No te digo así es, pero por cómo lo relata la Biblia de que la gente podía ver a los ángeles cuando llegaron a visitar a Lot, yo diría que eso pasó. Que ellos sabían que los ángeles o los ángeles caídos habían hecho cosas que no agradaban a Dios. Y de ahí vienen todas esas otras creaciones. O todas esas otras especies de gigantes. Pero ya me metí mucho en otra cosa. Ustedes no me dejan, hombre. Yo ahí queriéndome concentrar y ustedes no me dejan. Continuemos con lo que viene. Dice, ¿qué nación tan pecadora, qué pueblo tan perverso? Generación mala, hijos depravados como mala semilla. Han dejado al Señor, les ha faltado
Le han faltado el respeto al Santo de Israel y le han dado la espalda, porque buscan más castigo y se siguen rebelando. Tienen toda la cabeza lastimada y el corazón todo enfermo. Están padeciendo de pies a cabeza llenos de golpes, moretones, heridas abiertas que no han sido curadas, ni vendadas, ni aliviadas con aceite. Entonces, ¿qué pasa cuando no tenemos entendimiento? Entra el pecado, entra la maldad, entra lo que aquel explicaba, de que hoy en día estamos viendo una generación depravada. Aquí lo dice, mira, claramente, cuando no hay entendimiento, hay personas depravadas. Le faltan el respeto a Dios. ¿Cuántas veces no hemos visto hoy en día que la gente ya no tiene temor de Dios? Mira, este terremoto que hubo hace poco ahí en Venezuela, antes de que sucediera ese terremoto, ellos estaban en una fiesta y en esa fiesta estaban adorando a un santo y estaban diciendo que Dios no tenía poder, y Dios les demostró que sí tenía poder. Imagínate qué fuerte, ¿va? No es que yo los esté condenando, pero ellos estaban haciendo algo indebido. ¿Qué pasa cuando no tenemos entendimiento? Nos llenamos de golpes, de heridas, de cosas que no podemos sanar hasta cierto punto. Porque el único que sana esas heridas, el único que calma esos golpes es Dios. El único que llena esos vacíos es Dios. Yo desconozco cómo fue que hoy viniste acá a este lugar. De verdad lo desconozco. Pero me alegro de que estés acá. Que Dios haya puesto en tu corazón estar en este lugar. Que tengas el corazón abierto para escuchar de Él. Yo no sé qué problemas tienes en tu casa. Yo no sé por qué situación estás pasando. De verdad te lo digo. Pero la respuesta para todo es Dios. No tengas duda de que si le pedís a Dios ayuda, Él te va a ayudar. No tengas duda de que Él nunca te va a abandonar, que siempre te va a guiar y que sin importar qué estés pasando, Él te va a ayudar a tomar las mejores decisiones. Que no estás solo, que Dios te ama. Por algo te trajo a este lugar, para recordártelo, para decirte que te ama y que no te ha dejado solo, ni un solo segundo de tu vida. Continuemos. En la Biblia, como les decía, habla de personas que eran entendidas en los tiempos. Dentro de ellos estaba la tribu de Isaacar. La tribu de Isaacar era una tribu que cuando David quería tomar una decisión, le ayudaban para saber si era el tiempo de hacerlo. Aquí dice en Primera de Crónicas 12:32, de Isaacar 200 jefes y todos sus parientes bajo sus órdenes. Eran hombres expertos en el conocimiento de los tiempos, que sabían lo que Israel tenía que hacer. Por eso, si nos damos cuenta, Dios siempre quiso ayudar a Israel y marcarle los tiempos, pero Israel no quiso prestarle atención a Dios. En este caso, la tribu de Isaacar tenía 200 personas con sus jefes, que eran expertos en los tiempos. Y eso le ayudaba a David para saber cuándo ir a la guerra o cuándo parar. Porque ellos o sea, aquí es bien interesante. Ya les voy a decir por qué es interesante. Solo les digo que para que uno sepa que va en un tiempo correcto, hay 3 pasos que se tienen que cumplir. Y en este caso, a David le sucedió eso. Ahorita vamos a hablar de la tribu de Isaacar, pero vamos a ver también a Job. La tribu de Isaacar representa también el pueblo.
o en este caso la iglesia, una congregación. Y en Job 33:14 nos explica cómo es que Dios habla. Porque muchas veces nosotros creemos que no podemos hablar con Dios. No sé si te ha pasado, que crees que solo a los pastores o yo no sé, Dios les habla. ¿Lo has pensado? Tal vez tan así, no, pero sí sé que, no sé si está el pensamiento de que tal vez yo no pueda hablar, pero no, creo que yo vi en una predica de que cada uno habla a Dios y le escucha, pero que Dios le habla a uno, sí es como que uno está en un lugar muy especial. Fíjate que no es tan así. Nosotros fuimos diseñados por Dios. Dice la Biblia en Génesis que Él nos hizo a su imagen y conforme a su semejanza. Entonces, somos seres, ¿cómo te lo puedo explicar sin que me malinterpretes? Somos seres diseñados para escuchar su voz, para hablar con Él. Y aunque no lo creas, Dios te puede hablar. Y lo puedes escuchar audiblemente. Sé que es difícil de creer. Yo lo sé, que es difícil de creer. Pero eso lo vas ganando conforme vas teniendo una relación con Dios. Te pregunto, ¿tenés novia? Sí, va. ¿Cómo sabes que le gusta a ella? Ah, pero la escuchás. Sí, O sea, le preguntas y esperas a que te responda. Entonces vas conociéndola. ¿Cómo sabes cuando está enojada? pero con el tiempo uno sabe cómo se va comportando cuando está molesta y Ok, pero ¿por qué es? Porque ya tienes una relación con ella. Así es con Dios. Si querés escucharlo, tenés que hablar constantemente con Él. Y créeme lo que en algún momento Dios te va a responder. Pareciera como que estás hablando solo, como que estás loquito o como lo querrás ver, pero créeme que Dios es real y que Dios habla. Aunque no uno diga, nah, yo no creo, yo creo que solo a los pastores, yo creo que solo a los que están bien así íntegros en todo, no, Dios te habla. Porque eso es lo que Dios quiere, eso es a lo que a Dios le interesa. Pero tiene varias formas para hablarnos. Mira lo que dice Job. Job 33:14, en la versión de la Reina Valera contemporánea, dice, Él nos habla de muchas maneras, pero nosotros nunca entendemos. Mira, pues, nos habla en sueños, en visiones nocturnas, cuando el sueño nos vence y nos dormimos. Entonces nos habla al oído y nos indica lo que debemos hacer, para que nos apartemos del mal y dejemos de lado la soberbia. O sea que Dios sí te habla. Dios me habla a mí, Dios le habla a quien. Dios nos habla a todos. Lo único que hay que entender cómo es que te está hablando. ¿Tienes alguna duda? no, ¿Seguro? sí, no tengo ahorita duda. ¿Seguro? Sí. No te estoy agarrando muy en curva. No, creo que sí. ¿Ya habías escuchado de esto? No, sí lo había escuchado y creo que sí tiene bastante sentido, la verdad. Y que por eso uno espera, o sea, creo que, realmente creo que es escucharlo audiblemente, pero creo que uno tal vez se imagina que solo va a ser de esa forma, pero sí es cierto de que Es que de Dios te manera puede hablar, no, es que Dios te puede hablar audiblemente, pero ¿sabes cómo te va a hablar audiblemente? Cuando le prestes atención. Si no le prestas atención, porque digamos, yo te puedo estar hablando ahorita, pero si no me prestas atención, aunque yo te hable y hable y hable y hable, no estás escuchando ni entendiendo lo que te estoy diciendo. Y así es con Dios. Muchas veces Dios nos habla y nosotros no queremos, tal vez no es que no queramos, solo no le prestamos atención. ¿A vos te ha pasado? ¿Qué cosa? ¿Que no prestas atención o que Dios te habla? las dos cosas. Contale un poco. O sea, para poder hablar con Dios es muy importante prestar atención, estar atento a que Dios te hable. Pero si no estás atento, cuando te
no lo va a escuchar. Entonces, déjame explicártelo de otra manera. Si tú le pediste a Dios que te hable, quieres hablar con Dios, tienes que estar atento a que Dios te va a hablar de alguna manera, pero tienes que estar a la expectativa que Dios te hable. Entonces, muchas personas te dicen, Dios habla, Dios da una respuesta, Dios indícame lo que tengo que hacer, pero como no esperan realmente que Dios les hable, solo es como, voy a hacer mi oracióncita de que Dios me hable, pero no lo están realmente esperando que Dios les responda. Puede que Dios les hable a través de una canción, de una predica, de una pancarta en la calle, de una piedra, de un sándwich o lo que sea, pero como realmente no están prestando atención, no están esperando la respuesta de Dios, Dios les puede estar hablando y Te, no prestan atención. te quiero contar una experiencia que yo tuve, pero quiero que aquel termine con su explicación. Cuando ellos dicen, sí, Dios me está hablando, la gente tiende a autodescartarse, a mí Dios no me puede hablar, o eso no puede ser Dios, o no son pensamientos, o son locuras, o lo que sea, porque se autodescartan. No sean, no sé si claro, se va. No, sí, sí. Mira, pues hace muchos años, te voy a contar esta experiencia. Hace muchos años yo estaba con alguien, saliendo y todo. Y en ese entonces, por razones de la vida, no pudimos continuar. Yo me recuerdo que yo quería mucho a esa persona, de verdad, con todo mi corazón. Y recuerdo que después de eso, de que nos dejamos de hablar y todo, yo todavía la quería seguir buscando. Pero hubo una noche en la que yo estaba muy triste y me dormí así triste. Y tuve un sueño. Ese sueño nunca se me va a olvidar, pero nunca se me va a olvidar. Fíjate que en ese sueño yo soñé que yo la estaba buscando a ella. La fui a buscar a su casa, la encontré, pero cuando yo la encontré ella salió huyendo. Y yo lo único que quería era que me dijera por qué no podíamos seguir juntos. En el sueño, ella salió huyendo. Yo la seguí, la perseguí. Y no, ella no me quería hablar y no me quería hablar. Hasta que llegó un punto en el que la encontré, en el que ya no se pudo ir para ningún lugar. Y hablamos y nos vimos cara a cara. Y yo le dije, mira, porque ya no podemos estar juntos. Y ella solo me bajaba la cara, me decía, ¿por qué no? Y yo le decía, explícame por qué. Solo eso quiero, que me digas por qué. Y en eso ella se voltea y me hace así. Y me muestra un bebé, un niño, en mi sueño. Me muestra un niño. Y yo me quedé así como... y por esto, me dijo, por esto no podemos estar juntos. Porque no es tu hijo, me dijo. Y yo me quedé así, wow, dije en el sueño y me desperté. Pasa el tiempo y en la vida real yo la busco porque yo quería cerrar esa, como ese ciclo. Llego a su casa, su papá me abre la puerta, me preguntó que qué estaba haciendo yo ahí. Le dije que solo quería hablar. Bueno, me dijo, estoy, pase. Me dejó entrar a su casa y todo. Y empezamos a hablar y me dijo, no, es que ella ya no lo quiere, es que no, y no, y no, y un montón de situaciones. Ok, le dije yo. Entonces, yo le entrego a su hija así como la encontré. Imagínate lo que yo le dije, pero yo no sabía lo que yo estaba haciendo. Y pues aquí que termine todo. Me dolió mucho hacer eso. Me fui, yo iba a dejar a alguien al aeropuerto. Y recuerdo que ella me llamó, porque ella se acababa de ir cuando yo llegué a hablar con ella y con sus papás, pero ya a ella ya no la encontré. Entonces me llamó y me dijo, mira, ¿por qué hiciste eso? Que me metiste en un gran problema y yo no entendía por qué. Pasó el tiempo, ella se desapareció de la iglesia, de las redes sociales, de todo. Y yo
pues no sabía. Yo de verdad quería saber de ella. Para no hacerte larga la historia, yo trabajaba en una clínica, en un comercial de Guatemala. Y resulta que ella llega a ese comercial. Y cuando yo la veo, me volteó el rostro. Y no me quería ver. Pero yo le vi el estómago. Estaba embarazada. Yo no lo creía. Yo creía que era mi hijo. Yo creía que ella no me lo quería mostrar. Eso era lo que yo creía. O era lo que yo quería creer. Pero no fue así. No era mi hijo. No tenía nada que ver conmigo. Pero yo en ese momento yo no sabía. Yo incluso quería hacerme responsable de ese niño. Yo la busqué. La busqué y tuve la idea o la grandiosa idea de querer pagar todo, aún sin saber si era mío o no, pero yo lo quería hacer porque yo la quería a ella. Pasó el tiempo y me dolió mucho cuando vi que mi sueño, lo que yo vi en el sueño, se convirtió en realidad. Nació un niño tal cual como yo lo vi. Y apareció el papá del niño. Y yo me quedé, o sea, y ahí yo solo te digo que ahí fue una parte donde Dios me empezó a hablar a través de un sueño para que yo no cometiera un error. A mí me dolió mucho, eso me destrozó por muchos años. Eso hizo que yo no quisiera saber nada de Dios, eso hizo que yo me peleara con la iglesia, con mi familia, con el mundo entero, porque no se dio como yo quería que se diera. Pero hoy se lo agradezco a Dios, que me permitió ver las cosas y no sufrir más de lo que sufrí en ese momento. No sé por qué te estoy contando esto. No sé por qué estoy diciendo esto. Pero espero que te sirva. Para que te des cuenta que Dios también nos avisa a veces en sueños. Nos avisa de formas diferentes. Y yo recuerdo que después de eso, mi vida cambió. Yo me volví muy eh, malo a mi criterio. Empecé a tomar malas decisiones. Y yo no quería saber nada de la iglesia, no quería saber nada de Dios, no quería saber nada de tener una pareja, no quería saber nada. Yo ya no creía en absolutamente nada. Eso fue lo que me hizo tomar muy malas decisiones y caer muy bajo. No le echo la culpa a ella, sino a mis decisiones por dolor, a las decisiones que tomé por dolor, por sentir que no podía con tanto sufrimiento. Y recuerdo que el único que me llenó fue Dios. No fue una mujer, no fue el alcohol, no fue el dinero, sino fue Dios. El único que llenó ese vacío. Y recuerdo claramente que yo le decía a Dios, Señor, lo único que te pido es ser feliz y ya no sentir dolor. Y si para eso me tengo que morir, porque imagínate, yo hasta me quería morir. Le decía, Señor, si para eso me tengo que morir, yo me quiero morir. Pero ya no quiero seguir sufriendo, ya no quiero seguir teniendo este dolor. Ya no quiero sentirme traicionado, ya no quiero sentirme eh, incapaz, impotente. Muchas emociones que se vinieron a mi mente y a mi corazón. Y en ese proceso yo alejé a mi familia. Y alejé a mis amigos, alejé a todo el mundo. Porque yo no sabía cómo lidiar con el sufrimiento de una pérdida tan grande para mí. De verdad no sé por qué te estoy contando eso, pero espero que te sirva para sanar, para que no te sientas frustrado con la vida si algo así te pasó. Yo desconozco tu historia, yo desconozco tu vida y lo sabes, porque nunca hemos hablado de algo semejante. Pero sí siento muy fuerte decirte esto que te estoy diciendo.
que no dejes que eso te amargue. A mí me llevó mucho tiempo sanar esas heridas. Me llevó casi 8 años sanar esas heridas. Y durante ese tiempo yo sufrí demasiado y sufrí en silencio, porque no quería que nadie me viera débil. Pero continuamos, porque ya se está poniendo complicada la prédica. Entonces, estábamos hablando de que Dios nos habla de muchas maneras. Si te das cuenta, Dios nos puede hablar a través de alguien incluso. Pareciera que es mentira, pareciera que no sucede, pero yo recuerdo claramente que la vez que yo llegué o que regresé a la iglesia, hubo una persona que no me conocía, que empezó a orar por mí y me empezó a decir cada cosa que yo había vivido. Y yo ya no quería escucharla porque yo sabía que todo lo que me estaba diciendo era verdad, pero esa persona no me conocía. El que sí me conocía era Dios. Y yo me recuerdo que en ese instante yo solo lloraba y lloraba y lloraba y lloraba y le decía, no, ya no te quiero escuchar, ya no te quiero escuchar, ya no te quiero escuchar. Pero no era porque quisiera ser malo con esa persona, sino que no entendía cómo esa persona me podía decir cosas tan secretas de mi vida que solo yo conocía, que nadie más había vivido conmigo, que el único que las pudo ver fue Dios. Continuamos. ¿Querés decir algo, Moy? ¿No? ¿Algo querés decir? No. Solo te veo como impresionado, no sé, por algo. ¿Seguro? Ok. Les decía que hay 3 claves para entender los tiempos dentro de la iglesia, o hablando en cuanto a los tiempos de Dios. Una de ellas es que Dios les hable a los profetas, otro a las congregaciones y otro a los ministros designados. ¿Por qué razón? Los profetas sirven para darnos dirección, la congregación una confirmación y los ministros designados una ejecución. ¿Y cómo funciona esto? Dios es un ser trino, es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero cuando Dios, o sea, los profetas hablan directamente con el Padre. Él es el que les da las órdenes. Por eso es que nos dan dirección. La confirmación viene a través de la voz del Hijo. Y la ejecución viene a través de la voz del Espíritu Santo, por medio de los ministros designados. ¿Y en qué me baso para decirles esto? Ahorita vamos a ver en qué me baso para decirles esto. Miren lo que dice Hebreos 1:1 al 2. Dice, en diversas ocasiones y bajo diferentes formas, Dios habló a nuestros padres por medio de los profetas. Hasta que en estos días, que son los últimos, nos habló a nosotros por medio del Hijo, a quien hizo destinatario de todo, ya que por él dispuso las edades del mundo. Entonces, acá nos deja claro, o nos da una buena idea de que Dios habla o sea, que el Padre habla con los profetas. Tenemos el caso del profeta Samuel en la Biblia. A él desde niño Dios le empezó a hablar audiblemente. Y él no sabía cómo reaccionar. Y él pensaba que el sacerdote, que era el profeta Elí, era el que le hablaba. Pero en ese tiempo al profeta Elí Dios le había dejado de hablar porque él no fue obediente. Y vino su reemplazo, que era Samuel, a quien el Padre le hablaba audiblemente y cara a cara. Pero no es el único profeta al que Dios le habló cara a cara o audiblemente. Está el caso de David, está el caso de Moisés. Moisés vio, dice la Biblia, que Moisés subía al monte a hablar con Dios y lo veía cara a cara. David, cada vez que quería tomar una decisión, le consultaba a Dios para ver si hacía o qué era lo que iba a hacer, qué decisión tomaba. También Elías era otro que escuchaba la voz del Padre.
qué digo que tienen que ser esos 3 pasos? Porque Dios no deja nada a la suerte, no deja nada al azar. Entonces, muchas veces Dios nos habla directamente a nosotros de que va a hacer algo en nuestra vida o que viene un cambio para nosotros. Pero también nos manda confirmación a través de otra persona, pero también nos manda una especie de forma de ejecución en otras, a través de los ministros. Acá, para que todo lo que estamos viendo se diera, Dios nos empezó a hablar a nosotros dos. Nos empezó a decir de que de aquí iba a nacer una iglesia. Como te contaba al inicio, pues, empezamos a creer y a creer. Pero después empezaron a venir las confirmaciones. Empezamos a tener un grupo en casa. Y las personas que venían, ¿qué hacíamos? O sea, contamos porque no... Las personas que venían cuando oraban. ¿Te recordás de que hubieron varias personas que confirmaron lo que nosotros ya sabíamos? Varias cosas de lo que Dios nos había hablado. Que no sabían nada. Quería hacer acá. Es que imagínate que lleguen un día y te digan, mira, Dios quiere hacer una iglesia con vos. ¿Qué harías? ¿Qué harías? No sé, no sabía por dónde empezar. Que sean diferentes personas de diferentes grupos. De diferentes congregaciones, y así lo querés ver. Una diapositiva. O sea, ¿cómo te sentirías si un día Dios te dice, mira, Ángel, yo quiero que seas pastor de una iglesia? La verdad, sí, eso está. Va, pero ¿y si después de eso vienen personas y te dicen, mira, el Señor dice que vas a ser pastor? Ya te quedas como, entonces hay algo raro aquí, ¿va? Va, imagínate, y si encima de eso viene un pastor ya establecido, un profeta, un evangelista, quien sea de los 5 ministerios, y te dice que vos tenés un llamado pastoral. O sea, ahí ya van las 3 confirmaciones. Eso quiere decir que eso viene de parte de Dios. Y eso es lo que ha ido pasando acá. ¿Ya terminaste? Entonces, por eso es que es importante lo que estábamos viendo acá, ¿no? Tener dirección, una confirmación y ejecutar lo que Dios nos está pidiendo. Todo esto es lo que nos hace entender los tiempos. Porque si digamos, tal vez, ¿cómo lo explico? A ver, tal vez Dios nos habló a Kelly y a mí de que íbamos a hacer una iglesia hace mucho tiempo, pero en ese tiempo no era el momento en el que se iba a ejecutar todo. Si te das cuenta, pasaron, ¿cuántos 5 años? 2, 4 años. 3, 4 años, imagínate, 3, 4 años. Desde que nos lo dijeron hasta hoy que lo estamos ejecutando. Para todo eso tuvieron que pasar esas etapas que ves ahí. Mira lo que dice Juan 14, 26. Y en adelante el Espíritu Santo, el intérprete que el Padre les va a enviar, en mi nombre les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Aquí esto es representación de lo que cuando los ministros designados te dan, guiados por el Espíritu Santo, te dan la confirmación de ejecutar lo que Dios ya te dijo, de lo que ya sabes. ¿Por qué te digo esto? Porque actualmente hay muchas personas que dicen ser profetas y no lo son. Hay muchos que dicen, Dios te va a dar carros, casas y un montón de cosas, y se enfocan en lo material. Y solo en lo material, y solo en lo material, y solo en lo material, y solo en lo material. Pero no te dicen, no cumplen sus funciones como profetas, si de verdad lo son. Que entre ellas está dar dirección, como lo vimos,
pero también llamar la atención cuando alguien no está haciendo las cosas de forma correcta. Claro, tampoco se trata de que, por ejemplo, ahorita vos estés mal y que yo venga y diga, yo soy profeta y te voy a regañar. No, no es así. Todo eso se hace en privado. ¿Qué querés decir? Nada, seguro. Sé que ahorita tal vez no le has entendido, no les haya dado pies ni cabeza a la prédica. O sí, no sé. Pero estoy hablando de todo esto porque como estábamos hablando hace un rato, ya son tiempos finales. Yo sé que a nadie le gusta escuchar eso. A la mayoría de gente le gustaría escuchar que mañana Dios les va a regalar una casa, les va a dar mucho dinero, yo qué sé. Pero todo lo que está acá en la tierra es pasajero. Lo que importa es lo que está en el reino de Dios, que es eterno. Lo que importa es tu vida, mi vida. ¿Qué es lo que más le importa a Dios? Que no nos apartemos de Él. Que nos acerquemos a Él todos los días. Que aún siendo pecadores, querramos estar con Él. Que nos arrepintamos de nuestros pecados. Porque, claro, pecamos a diario. No, o sea, sería un mentiroso si te digo que no pecamos. Porque todos pecamos a diario. Todos. Que nadie te vaya a decir lo contrario. Porque todos pecan de una u otra forma. Todos pecan. Todos pecamos. Porque yo también me incluyo. Pero hablando un poco de lo que les decía, de cómo David funcionaba para entender los tiempos, es que David le consultaba directamente a Dios. Pero David era un profeta de Dios. En la Biblia, en el libro de Samuel y de Reyes, no lo establece de esa forma, pero más adelante sí lo establecen como profeta del Señor. ¿Te acordás en qué cita estabas? Pero lo tenés anotado. ¿Es la misma tablita? No. Vos usas una nueva cada semana, porque no te alcanzan las hojitas. Por favor. Hubo un momento donde David perdió todo por ir a una batalla y todos sus guerreros se fueron en contra de él y le decían que por su culpa ellos se habían llevado sus esposas, esto y lo otro. Entonces, ¿qué hizo David? Consultarle a Dios: Señor, ¿los voy a alcanzar o no? Y Dios le dijo: sí, los vas a alcanzar. Ve y haz lo que tienes que hacer. Y retornó a su familia, a las familias de sus guerreros y todos a salvo. Porque él era guiado por Dios. Él sabía cómo moverse en los tiempos. Pero para todo esto también el pueblo le daba una confirmación a David, que eran los de la tribu de Isaacar. Ellos le decían: sí, no, ahorita sí, ahorita no, ahorita sí, ahorita tal vez. Y los jefes de la tribu son los de la tribu de Isaacar son como reflejo de la congregación. Los jefes de la tribu son reflejo de los ministros designados. Ellos eran los que daban la ejecución con David de las órdenes de Dios. O sea, perdón, quítate el Hechos 2:30. ¿Qué dice? Así que siendo profeta, por unos hermanos, Tranquilo. Yo sé que te pone nervioso aquel, pero tranquilo. empezando en el versículo 29 de Hechos, capítulo 2, 15. Varones, hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Así que siendo profeta y Ahí, siendo profeta, le había dicho Dios jurado que el fruto de sus lomos en cuanto a la carne se levantaría en Cristo, que sea sentado sobre nosotros. ¿quién es el que está hablando ahí? Pedro, Pedro, el apóstol Pedro. Imagínate, hasta muchos años después reconocieron a David como profeta, a pesar de que cumplía con los criterios.
qué les estoy hablando de todo esto otra vez? Como les digo, estos son tiempos finales. Hay muchas cosas que quieren desviar nuestra atención de lo que es importante, que es Dios. Quieren que descuidemos nuestra relación con Dios, quieren que nos apartemos de su presencia. Y algo que yo sé que no es bonito para nadie es estar hablando de que ya es el fin de los tiempos, y que esta vez sí, ya estamos muy, muy, muy cerca de la segunda venida del Señor. Porque yo sé que todos todavía tenemos metas en nuestra mente que alcanzar, y no les estoy diciendo con eso dejen de alcanzar sus metas, solo les digo que no se les olvide que Dios está pronto a regresar. Porque hay muchas personas que creen que eso es un evento que va a suceder de aquí a saber cuántos años. Incluso hay pastores que ya no predican sobre la segunda venida, porque ya su fe se está enfriando. Yo me recuerdo hace unos años atrás, muchos años atrás, tal vez lo conociste, tal vez no, pero había un evangelista llamado G. Ávila. No sé si lo conociste o no, pero wow, él era alguien que todas las veces que predicaba decía, Cristo viene ya, Cristo viene pronto, arrepiéntanse, arrepiéntanse. Y ese era su mensaje, siempre, siempre. Él murió diciendo que Cristo venía ya. Hay muchos que han fallecido predicando de esto, y por eso otros se desmoralizan y creen que ya no va a suceder. Pero lo que yo sé es que mi trabajo es decirle a las personas que es cierto que Cristo viene pronto y esta vez está mucho más cerca de lo que nunca ha estado en retornar. Se ven muchas señales en el mundo. Como dice la Biblia, habrán guerras y rumores de guerra. Eso ya está sucediendo desde hace mucho tiempo. Dice que van a ser como los días de Noé, como los días de Lot. ¿Qué había en ese tiempo? Había depravación, ya no le habían perdido el temor al Señor. Si nos vamos a hablar un poco de eso, no sé si vieron lo de la moda de los Terians. O sea, ¿qué es lo que ellos querían demostrar? Que eran animalitos, cuando son humanos. Yo me puse a pensar, ¿qué hubiera pasado si eso hubiera continuado? ¿Te imaginas que una persona que se creía un animalito estuviera haciendo cosas de animalitos? Por ejemplo, es que no quiero ser tan grotesco con lo que quiero expresar, pero a ver, los perritos en dónde hacen sus necesidades. Imagínate que uno de esos dijera que él era perrito y quería andar haciendo lo mismo. O sea, que él solo se ríe. Mejor ni se lo imagina. O peor aún, cuando un perrito está en brama, ¿qué hace? Buscar en dónde y con quién. Imagínate que ellos hubieran hecho eso. O sea, ellos ya no están pensando. Y no lo digo como insulto, sino de verdad, para mí es una persona que ya no está pensando coherentemente. ¿Cómo va a ser posible que se crea pues, no cae en mi cabeza, de verdad. Respeto a todos, no comparto esas ideologías, porque la Biblia es clara cuando dice que Dios hizo hombre y mujer. No dice hice medias bestias, bestitas o bestionas, no dice eso, dice hombre y mujer. No dice hice 100,000 denominaciones de género, no dice nada más, dice hombre y mujer. Y en los días de Lot, en los días de Noé, pasaba todo esto que estamos viendo hoy. Entonces yo lo que les digo, o el mensaje que quiero dejar, es que entiendan el tiempo en el que estamos viviendo y que no se les olvide en qué tiempo estamos.
que se afirmen a Dios, que sigan esperando su venida, que sigan anhelando en su corazón verlo pronto, porque ese suceso se va a dar. Y en serio está muy cerca a suceder. Moy, ¿me puedes hacer favor? Es que hay cosas que...